Bienvenidos. Seguiremos con el modo de sociedades y el tema para tratar es el numeral cuarto, documento de constitución. Es importante tener en cuenta que el artículo 110 del Código de Comercio consagra las estipulaciones que debe contener el acto mediante el cual se constituye la sociedad, bien sea mediante documento público o documento privado. Aquí se debe pactar las pautas generales que se deben ajustar de acuerdo al régimen particular de cada sociedad. Como numeral primero que desarrolla este artículo, dice el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes, con el nombre de las personas naturales. Deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal, con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia. Es decir, corresponde la identificación de los otorgantes, si actúan en nombre propio en representación. Igualmente el representante y el representado su identificación, con nombres, apellidos, estado civil, domicilio, nacionalidad, documento de identidad, etc. El numeral segundo dice la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. Esto quiere decir que es el nombre de la sociedad con la denominación social que se adopta dependiendo del tipo de sociedad. Es importante tener en cuenta que hay unas características especiales que se anotan dependiendo de ciertas actividades o de ciertas circunstancias de la sociedad. Por ejemplo, cuando es una comercialización internacional se va a agregar la palabra CI. Cuando es una sociedad de intermediación aduanera, SIA. Cuando la sociedad está en liquidación, se debe anotar la palabra en liquidación. Cuando está en concordato, en concordato. Es decir, cada una de las sociedades se le pone su razón social y si tiene alguna de estas características que acabamos de mencionar, se le debe colocar esa palabra adicional. El numeral tercero habla el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. Esto quiere decir que es el lugar definido para que la sociedad jurídicamente esté presente ante los asociados y terceros. Es la jurisdicción competente donde el juez ordinario debe conocer las demandas que se instauren contra la sociedad. Y es donde la sociedad se debe inscribir ante la Cámara de Comercio. El numeral cuarto habla el objeto social. Esto es la empresa o negocio de la sociedad haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tenga una relación directa con aquel. Es decir, es la actividad económica que desarrollará la sociedad. Es la columna vertebral del funcionamiento, dotada de personalidad jurídica, donde normalmente se coloca un objeto principal y un objeto secundario, aclarando que en la SAS se puede colocar simplemente para actividades lícitas. El numeral 5. El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada sociedad en el acto de la Constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse, además del capital suscrito y el pagado, la clase y el valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberá cancelarse las cuotas debidas cuyo plazo no podrá exceder de un año. Es lo que determina el valor de los aportes hechos por los socios, bien sea en dinero o en especie, donde se puede dar en determinadas sociedades un plazo para poderlo pagar. Igualmente es importante tener claro qué es lo que es el capital suscrito y pagado. El capital suscrito es la meta a la que pretende tener la sociedad y el pagado es lo que se constituyó al momento o lo que se pagó al momento de constituirse. Es decir, el suscrito puede ser un valor superior y el pagado un valor inferior. El numeral sexto, la forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. Con esto queremos decir que son las atribuciones, limitaciones, prohibiciones y restricciones de los diferentes órganos sociales, empezando por la asamblea como órgano principal, posteriormente la junta y el representante legal. El numeral séptimo
La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia. Esto determina cada cuánto, cómo y dónde se convocan las asambleas o las juntas, y qué tipo de sesiones son, ordinarias y extraordinarias, teniendo en cuenta que las ordinarias son las que se realizan dentro de los 3 primeros meses del año y es donde se hace un análisis del año inmediatamente anterior hasta el 31 de diciembre. Y las extraordinarias son para casos, como muy bien la palabra lo dice, para casos extraordinarios. Además de eso, es necesario determinar cuál es el quórum para deliberar, es decir, para poder hablar, para poder sentarse a hablar de la sociedad, y cuál es el quórum para decidir. El numeral 8. Las fechas en que deberá hacerse inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas que deben hacerse. Es claro que las sociedades hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior deben presentar un balance, un corte de cuentas, que se debe preparar y difundir los estados financieros debidamente certificados a cada uno de los socios en la asamblea que se realiza entre los 3 primeros años. En este punto es necesario determinar que en caso de haber utilidades, cómo se reparten y cómo se van a hacer las reservas que se hacen por ley. El numeral 9. La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada. Es importante tener en cuenta que normalmente la duración de las sociedades debe ser precisa. Se puede modificar para ampliarlo o terminarlo anticipadamente, y en cierto tipo de sociedades pueden ser de manera indeterminada, es decir, no tiene vencimiento. El numeral 10. La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, pueda hacerse distribuciones en especie. Es decir, aquí se establecen las pautas para nombrar un liquidador y cómo debe actuar, a quién se le debe entregar en caso de haber activos, etc. El numeral 11. Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivos del contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, y en caso afirmativo, la forma de hacerse la designación de los árbitros amigables componedores. Esto significa que se hablan de dos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Uno es los amigables componedores y otro es el tribunal de arbitramiento. Entonces, en los estatutos, en caso de pactarse, se va a anotar cómo se designan y ante cuál entidad se debe hacer. De no hacerlo, se ventila entre los jueces ordinarios. El numeral 12. El nombre y domicilio de las personas o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades o obligaciones cuando esta función no corresponda por la ley o por el contrato a todos o algunos de los asociados. Es decir, nombre e identificación de los representantes legales, principales, suplentes y sus facultades y limitaciones. Numeral 13. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos. Es claro que el revisor fiscal es obligatorio para cierto tipo de sociedades o cuando superan unos montos las sociedades. Entonces, ¿cuáles son sus facultades? Cuando es obligatorio. El numeral 14. Los demás pactos que siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones que den origen al contrato. Es decir, pactos que las partes o los socios quieren ver anotados ahí. Hasta aquí hemos visto 14 puntos necesarios que se deben tener en cuenta en una sociedad, aclarando que varían de acuerdo a diferentes tipos de sociedad y que una sociedad se puede hacer en documento público o documento privado. Muchas gracias.